Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo y ahora estamos con otro de los poetas participantes de este primer encuentro de poetas iberoamericanos con sede en la Ciudad de México. Él es el chileno Manuel Illanes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy bien, Arturo, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Aquí pues ya invitando a la gente porque a partir del próximo lunes, el lunes 25 de septiembre, Mm. comenzamos. Es la inauguración en el Museo de la Ciudad de México. De verdad, vayan, la entrada es gratuita. Va a ser lecturas ese día, pero también va a ser la inauguración y también va a ser la entrega de la medalla al poeta Eduardo Casar, la entrega del Premio Nacional de Poesía a Rolando. Entonces, va a estar bueno. ¿Tú qué día tienes participación, Manuel? Justamente el día de la sesión inaugural, el lunes 25, a partir de las 2:30 en el Museo de la Ciudad de México. Exacto. Y ahí vamos a estar y después yo ya les digo las otras fechas, porque el martes me parece que es en la Casa del Libro, ¿verdad? Sí, Creo que sí. en la Casa del Libro. El miércoles en la Casa del Poeta, el jueves volvemos a ir a la Casa del Libro y el viernes en el claustro de Sor Juana. Los escenarios van a estar maravillosos. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día, Manuel? Bueno, yo trabajo en Librería Bonilla. Estoy trabajando en Librería Bonilla desde mayo del año pasado. Básicamente me hago cargo como de los eventos y presentaciones que se realizan en la librería. Ay, ay, ay. ¿Esta librería dónde se encuentra? Está en Miguel Ángel de Quevedo, 477, muy cerca de la Comercial Mexicana. Ay, ya, 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 ya. Exactamente. Ahí sobre Miguel Ángel de Quevedo. Deberían de ir. Y pues bueno, ¿qué nos vas a leer? ¿Algo nuevo? ¿Algo que tienes preparado para leer, Manuel? Bueno, para el día lunes voy a leer poemas de mi último libro, que es Cascajo, que justamente salió en febrero de este año por el Ajá. sello de la librería, que es Bonilla Artigas Editores. Se publicó en febrero del 2023, así que voy a leer poemas de ese libro el día lunes. Cascajo. ¿Por qué le das ese título? Bueno, desde que yo llegué aquí a México, hubo palabras que me llamaron mucho la atención, porque, bueno, la palabra cascajo sí existe en el español que se practica en Chile, pero no tiene los énfasis ni los sentidos que tiene acá en México. Entonces, a mí me llamó mucho la atención tanto la palabra cascajo, que es la que le da el título al libro, como la palabra pepenar, que, bueno, que proviene del náhuatl, que obviamente en Chile no existe. Exacto. Y como te digo, los énfasis y los sentidos que tienen esas palabras no se dan en el español que se practica en Chile. Entonces a mí me llamaron inmediatamente la atención y quise darle ese título al libro. ¿Te ha costado trabajo? Dices que ya son 10 años aquí en México, pero ciertamente por ese tipo de palabras, porque a veces, digo, me he encontrado hasta con las agujetas, que en algunos casos son listones, en otros le llaman de otra forma. ¿Has encontrado así como con estas palabras que te dicen, no, no, acá significa distinto? No, claro que sí. O sea, bueno, a mí esto me hace también como asombrarme como de la riqueza que tiene el español que se practica en Hispanoamérica, Eh, porque en realidad hay muchas variantes. O sea, si por ejemplo uno va a Perú, va a Argentina, está aquí en México, se da cuenta que en realidad, por ejemplo, hay muchas palabras, incluso como para, para objetos, para situaciones que son distintas, entonces, o idénticas, perdón. Entonces, sí, eso como que da cuenta como de la riqueza como del español que se practica acá en Hispanoamérica. exacto. Y aparte, hablando también de los mexicanismos, que aquí en México, o sea, te vas a encontrar palabras, ¿no? Que dices, esta solo la dicen los mexicanos. Claro que sí. No, a mí, por ejemplo, pepenar fue una palabra que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo creo que es un fenómeno común a toda Latinoamérica que existe gente que vive como los márgenes de la sociedad y que obviamente aprovechan los productos, en este caso, que el resto de la gente desecha. Exacto. Pero un verbo tan específico como pepenar, o sea, que hable así como de recoger la basura, de sacarle provecho en este caso como a la basura, creo que no se da en ningún otro país que no sea México. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché y además cuando supe que el origen era que provenía del náhuatl, Del que náhuatl. justamente que implica como la palabra recoger, pero obviamente en otro contexto, porque la sociedad, obviamente, la sociedad mexica, por ejemplo, que utilizaba el náhuatl, no tenía el mismo concepto del pepenar que nosotros en este caso estamos utilizando.
Y que aparte luego la puedes utilizar en otros ámbitos, ¿no? En otras áreas, nomás andas pepenando para ver qué te lleva. Exactamente, o sea, si hay una ambigüedad o una amplitud como del concepto que es como muy, muy grande. Yo igual le quise dar el énfasis en este caso porque el libro en realidad, en ese sentido, tiene como ese, yo le di ese énfasis, o sea, me refiero como a esto, a esta gente que vive como en los márgenes de la sociedad y que de alguna forma está explotando y que está sobreviviendo gracias como a los desechos de otras personas. Por lo mismo, el libro habla de eso, habla de una zona muy específica de la Ciudad de México, que es una zona del sur de la Ciudad de México, que está en el límite entre Tláhuac e Iztapalapa, que Exacto. es una zona que está como muy afectada por distintas cosas. Por ejemplo, ahí fue donde ocurrió, en este caso, la muerte del líder del cártel de Tláhuac, que, Sí, bueno, es el Ojos, que eso el fue ojo. en 2017. Ajá. Y ahí también ocurrió en el mismo sector, o casi en el mismo sector, ocurrió el accidente de la línea 12, de la estación Los Olivos de la línea 12. Entonces sí es un sector que está como muy afectado en ese sentido, que no ha tenido como un cuidado de parte, como en este caso, del gobierno, y por lo mismo yo quise hablar como en el libro de esa zona. Ya, ya, ya. Hay que ver, amigos, vean, compren el libro de Manuel ahí en la librería para que también lo conozcan. Tú haces contacto con Carmen Nosal, que es una de las, bueno, Carmen Nosal es la directora de Conexa Articultura, quien ¿Mm? hace o quien trae este primer encuentro, pues con la sede de la Ciudad de México. Ella también siendo iberoamericana, española mexicana, y que ¿Mm? tiene contacto con la gran mayoría de los poetas en México y en Iberoamérica. ¿Mm? Sí, bueno, yo la conozco desde 2018. Yo la conocí cuando ella trabajaba en la Casa del Poeta, y en esa oportunidad, bueno, yo la contacté porque queríamos gestionar una lectura de la Ajá, editorial donde yo estaba trabajando en ese momento, justamente una lectura de mujeres, donde se presentaron cuatro poetas mexicanas. Eso fue en agosto del 2018. Y a partir de eso yo la conocí y bueno, y hace muy poco también ella presentó su libro, el libro en este caso que le publicó Nueva York Poetry. ajá. Bueno, se presentó justamente en la librería, en Bonilla, en la librería Bonilla. Entonces, bueno, ya no, la relación que tenemos sí es como es de larga data, como se podría decir. Exactamente. Y aquí en México a ti también ya te ha tocado la pandemia, anteriormente el sismo, o sea, ya has vivido en México lo que regularmente vivimos nosotros. Claro que sí, o sea, sí, bueno, me tocó lo del el terremoto del 17. 2017, que yo Ajá. justamente estaba en Tláhuac cuando ocurrió, y bueno, tanto Tláhuac como la zona de Xochimilco resultaron como sumamente afectadas. O sea, a mí me tocó estar en San Gregorio, Acapulco, Ajá. ayudando en los días posteriores, en este caso, al terremoto, que bueno, es un pueblo de Xochimilco y muchas casas se vinieron abajo, entonces estuvimos colaborando en este caso como para sacar escombros en ese pueblo. Ya, 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 ya. Y esa pandemia pues digamos, continúa, pero nos ha dejado ya seguir trabajando regularmente. Sí, bueno, en ese sentido sí nos podemos dar por afortunados porque afectó como a mucha gente Sí. y fueron como 2 años y medio, 3 años como súper duros. Por ejemplo, yo trabajo en el ámbito como de la librería y a la librería donde yo trabajo le afectó muchísimo porque tuvo que estar casi 1 año y medio cerrada. Entonces, o sea, hablo de que las afecciones fueron a todo nivel, o sea hubo gente que murió, hubo gente que quedó como físicamente como dañada por, en este caso, como la enfermedad. Está el tema económico, o sea, es como que la pandemia como que afectó como muchísimo a mucha gente. Sí, por supuesto que nos afectó y que ahora poco a poco nos ha ido, pues ya, por ejemplo, hacer este tipo de eventos, ¿no? De juntar a la gente y para que puedan estar, porque anteriormente, ya sabes, o sea, fue lo primero que se suspendió, ¿no? Aparte del uso de cubrebocas y demás, pero pues para evitar contagios. Sí, o sea, yo encuentro que es notable que, bueno, que ya se estén de nuevo realizando como este tipo de actividades. Por ejemplo, este encuentro reúne además como a gente
de muchos países. O sea, bueno, el día de la inauguración, por ejemplo, va a haber poetas mexicanos, poetas uruguayos, poetas argentinos, poetas cubanos. O sea, Sí, qué espectacular que se puedan hacer de nuevo estos eventos, porque tal como tú dices, durante la pandemia no se podía realizar esto. Y en realidad el tema de las lecturas en vivo sí cambia mucho en términos de la distancia que hay, la emoción que produce, el estar más bien físicamente presente en la actividad, poder en este caso, incluso después de la presentación, conversar con la gente, poder compartir. O sea, esa es una dimensión que se perdió completamente durante los años de la pandemia. exacto, exacto. Y trajo esta como consecuencia, lo que es el uso de la tecnología, el Claro que Zoom sí. para las entrevistas y demás, que nos acercó, pero el contacto físico no se dio, ¿no? Ahora ya no sabíamos ni cómo saludar, ¿no, Manuel? Si con el puño, con el codo, con cómo lo Claro que íbamos a sí. hacer. Sí, claro. Yo, bueno, yo sí valoro mucho el tema de la tecnología en términos de que, como en los años de la pandemia, permitió mantener por lo menos como cierto contacto, cierta Claro. solidaridad en este caso, poder seguir generando, en este caso, bueno, poesía, generando lectura, generando arte. En ese sentido yo lo valoro muchísimo. Sí, Pero claro, como te decía, la presentación en vivo con el público tiene como otra riqueza que claro. claro, el hecho como de contactarse vía online no lo tiene. Exacto, exacto. La expresión ahí, ver cómo, ¿no? A leerles tú, qué les causa. Y esto lo vamos a ver el próximo lunes, amigos. El lunes a las 12 en el en el Museo de la Ciudad de México. Ahí vamos a estar. Todos te agradezco este tiempo, Manuel, y pues gracias, gracias por permitirnos platicar un rato. Y Ahí te veo de nuevo. ahora sí estamos de regreso. Sí. Te decía, gracias por permitirnos estar platicando este rato, de verdad. Nos vamos a ver el próximo lunes, ahí ya en vivo y a todo color, para que vayan amigos, la entrada es completamente gratuita y te agradezco por este buen rato y esta buena plática, Manuel. Buenas noches. No, buenas noches a ti, Arturo, e invitarlos para el día lunes a partir de las 12 en el Museo de la Ciudad de México para la inauguración, en este caso, del primer encuentro de poetas iberoamericanos. Así es, ahí vamos a estar amigos. Cuídense mucho y aquí seguimos nosotros entrevistando. Cuídate, Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Arturo. Buenas noches.